Bueno, bienvenidos al segundo video del libro de los Hechos y habíamos quedado aquí hablando acerca de la promesa del Padre. Vamos a avanzar al punto 2, la promesa del retorno de Cristo, y para ello pues les invito a que me puedan acompañar también aquí al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9, donde pues vamos a leer. Dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y bueno, les preguntaron ahí: ¿qué estáis haciendo ustedes mirando arriba? Algunos puntos que es importante aquí que empecemos a hablar de ellos. En primer lugar es el punto de la nube. La nube constantemente en la Biblia es un recuerdo de la gloria de Dios, la Shekinah. Lo vemos cuando en el templo, cuando desciende como una nube, lo vemos en Pentateuco, la nube que los acompañaba. Constantemente aparece la nube como la gloria de Dios. Así que sube Jesús en esa nube y se le presentan los ángeles aquí cuando los discípulos miraban a Jesús ascender, y le dicen: este mismo Jesús, del versículo 11, dice: ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La segunda venida de Cristo no es el rapto, ¿sí? La primera venida es cuando Cristo vino a morar aquí en la tierra, cuando nace de la Virgen María y es el periodo de su nacimiento hasta su ascensión. Esa es la primera venida. Y la segunda venida es cuando Él viene a reinar y establecer su reino. La segunda venida no es el rapto. El rapto es algo previo a la tribulación, pero eso no cuenta como la segunda venida. Cuidado con eso, porque eso puede llevar a muchos a cometer errores. Aquí fíjate que los ángeles están prometiendo que Cristo regresaría al monte de los olivos, es decir, donde Él ascendió, ahí regresará según las profecías. ¿Cómo va a regresar? Visiblemente, como le habéis visto ir, así vendrá, de la misma forma que le habéis visto ir. Así que le vieron subir, su venida será también de una forma visible, no invisible como dicen los testigos de Jehová o otros grupos. Y fíjate que si en este contexto también de Hechos, los discípulos empiezan a predicar acerca de la venida de Cristo. Algo que tenemos que entender es que si Israel en ese tiempo, con la predicación de los apóstoles, hubiese aceptado el mensaje de los apóstoles, Cristo habría regresado, como se prometía ahí, al monte de los olivos, y se hubiese instaurado el reino. Eso fue lo que Pedro predicó en Hechos capítulo 3, ya lo vamos a ver. Lo leo nada más. Dice Pedro en su mensaje: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, a quien fue antes anunciado. Así que, ¿qué predicaba Pedro? Arrepiéntanse, serán perdonados, pero Cristo vendrá si la nación se arrepiente. No se habla de gentiles, no se habla del evangelio hasta el fin de la tierra en ese momento. Pedro no pensaba en ello, aunque se le había dicho ahí en el versículo 8, Hechos 1:8. El mensaje era para el pueblo de Israel. Ahora, otro punto muy importante es que había hasta este momento tres oportunidades que se le habían dado al pueblo de Israel para aceptar a Cristo como su Salvador, como su Mesías, Rey. Tengo que avanzar aquí en la lámina. En esta imagen también, esta promesa del retorno de Cristo. Ahí está en el Monte de los Olivos, ascendiendo. Estas tres oportunidades que quiero explicar aquí, lo pongo en grande porque es importante. Primero, la primera oportunidad que tuvieron para recibir a Jesús como Mesías. ¿Recuerdas en el Evangelio según San Juan, cuando dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 11: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron? Él vino a lo suyo. ¿A qué es lo suyo? No dice los suyos, vino a lo suyo. Era a establecer su reino aquí en la tierra. Esa era su misión dentro del plan de Dios. Nada fue sorpresa para Dios, pero el ofrecimiento del reino fue real. Así entonces, tres mensajes anunciaron la llegada del reino de Israel. En primer lugar, Juan el Bautista. Juan el Bautista podemos conocerlo como el mensajero del Padre. Juan el Bautista fue rechazado por los judíos. Él venía diciendo: arrepentíos, ¿por qué?
el reino de los cielos se ha acercado. Así que él fue rechazado y le dan muerte. Puedes ver Lucas 7:29, Lucas 24 al respecto de Juan el Bautista. En la segunda oportunidad, entonces Juan el Bautista fue el mensajero de Dios Padre a la nación de Israel para que acepten a Jesús como el Mesías. La segunda es una señal. Yo menciono que lo pongo en grande, pero creo que no se lo he puesto. Primero, el mensajero del Padre. Segundo, la señal del profeta Jonás. ¿Recuerdas que Jesús había dicho que no iba a ser dada ninguna señal a esa generación que era mala y adúltera, que demandaba señal, que querían milagros? La señal que sería dada sería la señal del profeta Jonás. Mateo 12:39, Mateo 16:4. Esa señal del profeta Jonás fue la muerte, sepultura y resurrección. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, Jesús murió, resucitó. Esta fue la oportunidad para creer en Cristo, pero lo negaron. Ellos trataron, aun cuando era evidente que Jesús había resucitado, trataron de ocultar la resurrección de Cristo a toda costa. Entonces, aquí tenemos dos: el mensajero del Padre. En este caso estamos hablando de que el Padre envía a Juan el Bautista a hablar de él. El profeta Jonás había dado una señal. Este es el mismo Hijo. Entonces tenemos al Padre, tenemos al Hijo. Y en tercer lugar, cuando Jesús había dicho que la señal del profeta Jonás sería evidencia de quién es Jesús, evidentemente después de que se cumpliera la resurrección de Cristo, el pueblo de Israel tenía que tener otra oportunidad más, porque se había cumplido la señal del profeta Jonás, la señal a esa generación. Y esa tercera señal fue las que el Espíritu Santo dio, las señales del Espíritu Santo. Estas señales del Espíritu Santo son las que vamos a ver aquí en el libro de los Hechos. Cristo había anunciado otra oportunidad después de su rechazo, ahí en Mateo 12:31, con señales, como fue, en este caso vamos a ver el cumplimiento de la profecía de las lenguas. Leo, para recordar todo esto, Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Esto es un pecado imposible de cometer hoy en día. ¿Por qué? No estamos estudiando Mateo, ¿verdad? Para explicarlo a detalle. Pero era el ofrecimiento del reino a Israel. A mí no se me está ofreciendo el reino, así que yo no puedo rechazar el reino. Y Israel rechazó el reino y ese pecado no le fue perdonado. A Israel no está hablando de salvación del alma, está hablando de la nación como tal. Entonces, como rechazaron al Mesías, se cumplió lo que estaba profetizado para ellos. Tú rechazas al profeta que te voy a mandar, entonces serás dispersado a todas las naciones. Y viene Roma con el general Tito, destruye Jerusalén en el año 70. ¿Y qué pasó con Israel? Disperso a todas las naciones. Así como con Nabucodonosor, que estuvieron 70 años dispersos, particularmente en Babilonia. En este caso, viene Tito y son dispersos a todas las naciones durante 19 siglos, desde el año 70 hasta el año 1948, cuando recuperan su identidad como nación y regresan a Jerusalén. Una historia fascinante, pero no tenemos aquí tiempo para hablar de ello, así que tenemos que avanzar. Entonces tenemos aquí el mensajero del Padre, la señal del profeta Jonás y las señales del Espíritu Santo. Esas son las tres oportunidades que tuvo Israel para aceptar el reino. Ahora vamos a seguir avanzando aquí al siguiente tema, la perseverancia en el Espíritu Santo. Y yo les había mencionado un momento acerca de cómo pues los discípulos estaban esperando sentarse sobre esos 12 tronos, pero eran 11. Así que tenían que completar el colegio apostólico. Faltaba un apóstol. Mencioné discípulos, pero aquí es correcto decir los apóstoles. Faltaba un apóstol para ser los 12 por la muerte de Judas. Entonces, para que esto se pudiese cumplir, pues tenían que elegir al sucesor de Judas. Así que vamos a pasar aquí algunos versículos. Hechos capítulo 1. En el versículo 13, 12 y 13 vemos que se reúnen todos los discípulos
y dice versículo 14, perseveraban en oración, que estaba María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Aquí los vamos a ver por primera vez ya congregados con la iglesia, antes habían sido incrédulos. Aparentemente la muerte y resurrección de Cristo los convenció a ellos. Pedro se levanta, versículo 15, y habla acerca de lo que le había ocurrido a Judas. A mí me gustaría dejar ahí como una de las preguntas también de los foros de discusión en cuanto a la muerte de Judas. Porque aquí menciona Pedro una muerte, mientras que en los evangelios se menciona una muerte diferente. ¿Cuál tiene razón? Nos vemos en los foros de discusión y ahí platicamos quizás ya en clase, en la videoconferencia al respecto. Y bueno, sin entrar mucho en la muerte de Judas, avanzamos al versículo 20, perdón, en versículo 21. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en el que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, aquí se empiezan a poner aquí los requisitos para poder ser parte del grupo de los apóstoles. Y en la punta leerá, dice, debía haber 12 apóstoles para que se sentasen sobre los 12 tronos. Con la elección de Matías se cierra el colegio apostólico. Los 12 que anduvieron con Cristo, escucharon sus enseñanzas, fueron testigos de su resurrección. Así que tenían que ser testigos y ver a Cristo resucitado. Entonces se completa este colegio con la elección de Matías. Con la elección de Matías, aquí queda otra pregunta. ¿Fue correcto hacerlo por suertes? Porque en el Nuevo Testamento, esencialmente en la era de la iglesia, la cual ya había comenzado, no vamos a ver nunca que se manden a tirar los dados, a echar suertes, a usar el Urim y el Turim para tomar decisiones. Los apóstoles lo hicieron. ¿Por qué? Entonces ahí está otra de las preguntas también para los foros de discusión. Fíjate que más adelante seré llamado Pablo. Algunos piensan que los discípulos se adelantaron en haber escogido a Matías y tenía que haber sido Pablo el 12º apóstol. Pero, ¿sabes? Pablo fue un apóstol con un ministerio distinto. Los 12 se iban a sentar sobre 12 tronos para gobernar sobre Israel. Pero en este caso Pablo no era apóstol a Israel, era apóstol a los gentiles. De modo que Pablo es aparte de los 12, tiene un apostolado distinto. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. Así fue entonces versículo 26, terminamos, le echaron suertes, la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles. Así terminamos entonces aquí esta sección del reemplazo de Judas Iscariote. Viendo nuestro bosquejo, hemos visto la promesa del Padre, la promesa del retorno de Cristo, la perseverancia en el Espíritu Santo, cómo ellos estaban perseverando unánimes, como se menciona ahí, reemplazan a Judas Iscariote, pero ahora vamos a entrar también aquí el punto 2, el nacimiento de la iglesia. Y vamos a ver aquí el templo de Dios, este nuevo templo. Si ustedes recuerdan, en tiempos del Éxodo se construyó el tabernáculo y se mostró la presencia del Espíritu Santo a través de el fuego que entró allí aquí como vemos ahí en el tabernáculo. El fuego es una teofanía, aparece desde que se llama Moisés, cuando la zarza ardiente, aparece cuando en el pacto con Abraham, antes aún de Moisés, cuando pasa el fuego entre los animales partidos en Génesis, aparece el fuego también ahí en el Éxodo, tanto cuando cruzan el Mar Rojo como más adelante en el tabernáculo y en varias ocasiones más, o la nube, así. Entonces el fuego muestra lo que es la morada del Espíritu Santo ahí en el tabernáculo, porque entró esa columna de nube o fuego durante la noche, y esto es lo que ocurre justamente aquí. Leemos ahí en Hechos capítulo 2, dice que viene un estruendo como un viento recio. El viento también aparece en alguna ocasión también cuando el Espíritu Santo
perdón, cuando Dios se le muestra a Elías como ese silbo apacible. Así que viene este estruendo recio que soplaba, llenó toda la casa, se aparecen lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estaban 120 unidos ahí en ese lugar, y aparecieron 120 lenguas de fuego, indicando que el templo ahora no era ese templo que estaba ahí cerca de ellos. El nuevo templo, el Espíritu Santo, Dios moraría en su pueblo, en su iglesia, en cada persona. Y sabes, dice que fueron llenos del Espíritu Santo, versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, el aspecto de las lenguas, hoy en día muchas iglesias lo buscan como si fuese una bendición, una segunda gracia, el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Pero entendamos algunos aspectos respecto a las lenguas. ¿Qué es las lenguas hoy? La llenura del Espíritu Santo, antes de las lenguas, llenura del Espíritu Santo hoy. En primer lugar, esto rápidamente, lo explico. Santidad, limpieza de pecado, Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. Sumisión y amor, sumisión, no apaguéis al Espíritu Santo. Y amor y unanimidad. Hechos 2:1 dice que estaban unánimes juntos. Así vamos a ver los resultados de la llenura del Espíritu Santo. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a ver a Pedro lleno del Espíritu Santo hablando con denuedo ahí en Hechos 4. También se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, como lo veremos en Gálatas 5, ese fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz. En Efesios 5:9 dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, eso es el tema de la llenura del Espíritu Santo. Pero regresando, y tengo que tomar el tema de las lenguas, entonces aparecen las lenguas sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles. Y, ¿sabes? Las lenguas, como toda doctrina de la Biblia, tenemos que estudiar desde la primera aparición. Las lenguas aparecen en primera ocasión en Babel y fueron una maldición. Las lenguas fueron señal de dispersión, porque vino las lenguas de Babel y fueron dispersados a toda nación. Las lenguas aparecen también en el pacto mosaico, cuando dice: si tú no cumples cada uno de los mandamientos que yo te estoy dando, ¿qué va a pasar? Va a venir una nación cuya lengua no entenderéis y seréis dispersados a todas las naciones. Las lenguas aparecen por primera vez en Babel, y siempre que aparecen en la Biblia, siempre que aparecen en esa relación con Israel, son señal de maldición y nunca de bendición. Lenguas es dispersión. Pero lo que vamos a ver que ocurre aquí en Hechos es como Babel, pero a la inversa. Vamos a notar ahí en el versículo 4, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es importante notar, fíjate que en versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y aquí tenemos algunos puntos también. Dice que se junta la multitud, estaban confusos porque le escuchaba hablar cada uno en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son estos galileos? El Galileo era despreciado por su falta de educación. ¿Cómo entonces pueden hablar diferentes lenguas, diferentes idiomas? Eran idiomas que se entendían. Algunos han hablado de que las lenguas de Hechos son lenguas como hoy lo practica la iglesia carismática, y cuando ellos empiezan a hablar en lenguas, la iglesia carismática, y como no es ningún idioma conocido, francés, ni inglés, ni ningún idioma que se comprenda, entonces justifican su razonamiento diciendo: es que son lenguas angelicales, o son los gemidos indecibles que el Espíritu Santo se comunica. Pero pues son gemidos indecibles, es decir, no se pueden pronunciar. Pero en fin, claramente las lenguas son idiomas reconocidos. En todo el Nuevo Testamento, lo menciona ahí el apunte en la nota de Hechos 2:4, en todo el Nuevo Testamento, lengua significa idiomas reales, desconocidos por aquel que los estaba hablando, pero entendidos por aquel que los escuchaba. Cada uno le oía hablar en su propia lengua. Entonces podían comprender las lenguas. ¿Quiénes estaban ahí? Si tú lees versículo 8, dice: ¿cómo les oímos hablar en nuestra propia lengua en que hemos nacido?
partos, medos, elamitas. Aquí tenemos todas las diferentes naciones que se encontraban en ese momento ahí reunidos en Pentecostés. Fíjate que es Babel, la maldición de Babel, pero parece ser como que fue deshecha esa maldición a la inversa. En Babel estaban reunidos, vinieron las lenguas y fueron dispersados por confusión. Acá se reunieron para celebrar ahí la Pascua y el Pentecostés ahí en Jerusalén. Estaban reunidos de todas las naciones y cada uno, en lugar de confusión, todos escucharon y comprendieron el mensaje o los mensajes que daban los apóstoles. De modo que entendemos entonces esto. Hay una nota más ahí en su apunte, por favor repásenla. Después de Hechos 2:4, las lenguas, bendición o maldición. Hablamos de Génesis 11, Babel, el pacto mosaico, más adelante profecías cumplidas por Asiria, profecías cumplidas a Israel y a Judá, y finalmente el cumplimiento en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 14, 21 al 22 dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, Israel, y ni aún así me oirán. Así que las lenguas son por señal a los creyentes. Perdón, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y cuando hablamos de incrédulos, nos referimos a incrédulos judíos. Porque si nos referimos a gentiles, ya por ser gentiles son incrédulos. Pero aquí se refiere a incrédulos judíos. Entonces entendamos eso, incrédulos judíos. Así aparece finalmente en la Gran Comisión, en Hechos 1:8, las lenguas en Pentecostés también, y Dios revierte el juicio a las naciones de Babel por la confusión de lenguas, donde el mandato ahora es, en esa ocasión en Babel era multiplicaos y llenad la tierra, ahora es me seréis testigos hasta lo último en la tierra. Si tú vas a estudiar misiones, las misiones están relacionadas con las naciones, y las naciones comienzan en Babel. Ahí es dispersos a todas las naciones, acá también es dispersos a todas las naciones con el Evangelio. Entonces, son puntos bastante importantes para que queden claros. Aquí regresamos entonces a las láminas donde habíamos quedado y vamos a entrar a ver el tema del sermón de Pedro de forma bien concreta. Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Y Pedro lo que va a hacer es dar una explicación sobre lo que estaba pasando, porque dice en el versículo 13 que decían están llenos de mostos. Versículo 12 dice, al final que estaban perplejos, dice, preguntándose qué quiere decir esto. Y otros decían, están borrachos, por eso está pasando esto. Entonces, es necesario dar una explicación y Pedro la va a dar. Primeramente, fíjate en el versículo 14, Pedro se pone en pie y dice, varones judíos. Es decir, se está refiriendo, como mencionábamos, al pueblo de Israel. No hay gentiles ahí. Las lenguas son señal a los incrédulos, judíos. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Y dice, en contra del argumento que estaban borrachos, dice, estos no están ebrios, versículo 15, pues creo que es la hora tercera del día, es decir, como las 9 de la mañana. Y ahora cita la profecía de Joel. Aquí queda una pregunta, ¿tuvo cumplimiento esta profecía en ese momento? Joel capítulo 2, versículo 28 al 32 menciona que el sol se oscurecerá y derramaré mi espíritu. Bueno, en aquellos días vuestros ancianos verán sueños, soñarán sueños, verán visiones, se derramará el espíritu sobre toda carne. Y la pregunta es, ¿tuvo cumplimiento esta profecía en Pentecostés? ¿Sí o no? Pregunta de examen. Y quiero que me expliquen estas tres opciones, ¿ok? ¿Y cuál es la correcta? Según la clase. Tú puede ser que pienses que sí tuvo cumplimiento o que no, pero la correcta es la que se expone aquí en clase. La primera opción, con la cual no sería la posición de la clase, es que sí tuvo cumplimiento. Y, ¿sabes? Lo de Hechos 20:20, cuando dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, ¿ocurre? No ocurrió ahí en Hechos. Antes de que venga Jesús ocurrirá eso, pero Jesús no vino ahí, por lo tanto no ocurrió. Ocurrirá en tiempos del Apocalipsis 6:12. La segunda posición es que tuvo un cumplimiento parcial, es decir, que se cumplió del versículo 17 al 18 y el 21, pero el 19 y el 20 no.
El punto es que es un poco confuso, así entonces una parte se cumplió, otra no. Pero sabes, la posición aquí en clase es la tercera. Esto es tipo del verdadero cumplimiento. Tres posiciones. ¿Sí tuvo cumplimiento? No es esa la posición de la clase. ¿Tuvo cumplimiento parcial? No es esa la posición de la clase. Lo ocurrido en Pentecostés es tipo del verdadero cumplimiento. Esta profecía, por ocurrir en los últimos días, justo antes del regreso de Cristo, Pedro se apoyó en la profecía de Joel y le recordó a los oyentes que debían reconocer las señales que veían como obra del Espíritu Santo y no como resultado de la borrachera. Pedro, fíjate en el versículo 16, no dice, así se cumplió lo dicho por el profeta, sino dice, esto es lo dicho por el profeta. Entonces Pedro no está reclamando que ya se cumplió. Seguramente Pedro pensaba que se cumpliría esto en cualquier momento porque esperan la venida de Cristo. Pero Pedro no está reclamando que se haya cumplido completamente en ese momento. Yo pienso que Pedro pensaba que estaba empezando a cumplirse. Todavía faltaban ciertas cosas, pero no se cumplió. ¿Ok? Pedro cita esta profecía completamente convencido de que está a punto de ocurrir, el arrepentimiento de la nación. Y esto se demuestra por la fórmula bautismal que usa Pedro más adelante y la venida en Hechos 2:17 que dice que vendría el Espíritu Santo sobre toda carne, lo cual no ocurrió todavía. Versículo 17 habla aquí de los postreros días. Cuando hablamos de los postreros días es el tiempo que comprende desde la primera venida de Cristo hasta su regreso. Es decir, ese tiempo de misterio, ese valle que los profetas del Antiguo Testamento no lograban ver, donde está el tiempo de la iglesia. Bueno, habla de prodigios y señales, versículo 19 y 20, y regresamos hasta el versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto evidentemente se cumple en este momento, en el momento que estamos estudiando, y también hoy en día es aplicable, pero está en este contexto, ¿no? Dice versículo 22, varones israelitas. ¿A quién se dirige? Subráyalo, israelitas. Como antes debiste haber subrayado judíos. ¿Por qué? Porque está hablando al pueblo de Israel. Oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús fue aprobado por Dios. ¿Quién hizo los milagros? Dios a través de Cristo. El Espíritu Santo recuerda que desde el bautismo de Cristo llenó a Cristo y él hizo milagros por el poder del Espíritu Santo. A este, versículo 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. No fue ninguna sorpresa para Dios que él haya sido llevado a la cruz. Todo eso estaba determinado por Dios. Y mira, algo muy importante, versículo 24 también, dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La muerte no podía retener a Jesús en la tumba. ¿Por qué? Por su poder divino. Él era la vida no podía permanecer en muerte. Era imposible que fuera retenido por ello. Así entonces aquí, vamos a ver cómo Pedro cita Salmo 16 del 8 al 11. La resurrección de Cristo es llamada aquí las primicias y sabemos nosotros que Jesús, a diferencia del Salmo escrito por David, Jesús resucitó, mientras que David no resucitó. Sigo y avanzaremos aquí rápidamente hasta el versículo 35, dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Eso todavía es futuro. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37, se compujen de corazón y entonces contestan. Fíjate la aplicación del mensaje. Pedro, si tú revisas el mensaje con detalle, cosa que tienes que hacer, Pedro no predicó el mensaje de la cruz como lo predicamos hoy. Él está acusando a Israel de un gran crimen, advirtiendo que han rechazado y crucificado al mismo Cristo.
Mataron a Juan el Bautista, el mensajero del Padre. Mataron, bueno, Dios les da otra oportunidad más a través del Hijo. Matan al Hijo, el que cumple la señal del profeta Jonás con su resurrección. Y ahora queda una oportunidad más, ¿sí? Y esta oportunidad es justamente lo que Pedro está predicando. Arrepentíos ahora. Los que esperaban el Mesías reinando, bueno, Dios le ha hecho rey. Y el reino ha comenzado. Si bien no el reino terrenal, pero el aspecto del reino. El reino de Dios, Dios siempre ha sido rey. Y el reino terrenal solamente un aspecto del reino de los cielos. Eso es importante. El reino terrenal es solamente un aspecto del reino de los cielos. Esto, bueno, vamos a avanzar al versículo 37 para ver los resultados del sermón, pero eso nos vemos en el siguiente video.